me alientas y siempre en victoria tú me llevarás. En la tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Y Dios te quiere decir, no quiero dejarte con esta ceguera espiritual. Piénsalo bien. Hola iglesia, muy buenas noches. Espero que todos estén bien. Yo soy Alex con Calvary La Semilla y hoy vamos a continuar nuestro estudio del libro de Oseas. En las semanas pasadas vimos la historia de Oseas y Gomer. Dios dio un mandato a Oseas a casarse con una prostituta, eso es su esposa Gomer. Vimos su familia, sus hijos, lo cual es cada uno de sus hijos tienen un nombre importante para llamar la atención de Israel a su pecado. Y la semana pasada vimos que Gomer, esa esposa, volvía a su vida pasada con todo su vida anterior de prostitución. Y en la semana pasada Dios dio otra vez un mandato a Oseas a ir, buscar su esposa, comprar ella por un precio y estar casada con ella de nuevo. Son cosas muy difíciles, ¿no? Eso es una vida muy difícil. Eso es un llamado que nadie quiere. No sé para ustedes, yo no quiero vivir esa vida. Pero es todo por un propósito. Dios tenía un propósito por mandar todas esas cosas. Él estaba usando la vida y el matrimonio de Oseas
para mostrar su propia relación con Israel, para mostrarle su pecado, su idolatría, su adulteria, todo. Y al final Dios ha prometido a restaurar Israel para que Él será su Dios de nuevo. Y Él ha prometido que en el valle de Jezreel, Él va a convertir este valle en una puerta de esperanza. Y esa valle de Jezreel, hermanos, es un valle, eso es donde nació Jesús. Es el mismo lugar que es Galilea, que es Betlehem. Todos estos lugares son esa puerta de esperanza. Entonces, las promesas aquí son para Israel, pero también para darnos esperanza y más confianza en nuestro Señor, porque Él es el Mesías prometido. Nos ayudan a enfocar más en Jesucristo. Y ahora, en capítulos 4 y adelante del libro de Oseas, ya estamos entrando en el segundo parte del libro. Ahora Dios no va a usar tanto la ilustración del matrimonio de Oseas, sino Él va a hablar directamente al pueblo y Él va a profundizar las cosas que ya hemos visto en los primeros 3 capítulos. Entonces, abren sus Biblias a Oseas capítulo 4 y mientras vayan buscando, vamos a orar para empezar. Entonces, Padre Celestial, gracias por darnos un día más de vida, Señor. Gracias por darnos una semana más en tu palabra, Señor. Un tiempo más para conocerte, Señor. Para entender tu corazón, para poner tu palabra en práctica, Señor. Llénanos frescamente con tu espíritu. Darnos tu mente, tu corazón. Señor, ayúdanos a vivir vidas de acuerdo con tu palabra, Señor. Para que no salimos del camino correcto, pero que caminamos contigo hasta la vida eterna, Señor. Gracias por cada momento, cada palabra, Señor, contigo. Señor, abre nuestras mentes, abre mi boca, Señor, para glorificar tu nombre. En tu santo nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Ok, hermanos, como dije, en este capítulo vamos a enfocar más en lo que Dios quiere decir directamente al pueblo de Israel. Y lo que vamos a ver es que Dios tiene una controversia, Dios tiene una acusación contra Israel. Ellos han pecado y Dios quiere decirlo claramente para que entiendan. Entonces empezamos con versículos 1 al 3. Versículo 1. Hijos de Israel, oigan la palabra del Señor. El Señor ha entablado un pleito contra los habitantes de la tierra, porque ya no hay en la tierra verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. En cambio, abundan el perjurio, la mentira, las muertes, los robos, los adulterios y homicidio tras homicidio. Por eso, la tierra está de luto y desfallecen todos sus habitantes. Por eso mueren las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar. Ok, aquí está la acusación de Dios contra los israelitas. Aquí escuchamos lo que Dios quiere decir a ellos. El Señor ha entablado un pleito contra los habitantes de la tierra. Dios no está bien con lo que están haciendo. Dios no va a dejarles continuar así. Él va a decirlo directamente, cara a cara. Ustedes han fallado. Ustedes están pecando y necesitan cambiar. Él va a establecer su palabra otra vez. Él va a traer su justicia. Pero, ¿qué es exactamente la acusación? Pues hemos visto que han cometido adulterio
contra el Señor. Pero realmente, ¿qué es eso? Pues podemos verlo en versículo 1. Porque ya no hay en la tierra verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. La gente ha rechazado Dios, su Salvador, su Padre, su Pastor. Ellos no están pegados a Él nada más. No han obedecido su Dios y no están cumpliendo o al menos intentando cumplir la ley. Ellos no están viviendo en la manera que el pueblo de Israel debe vivir. Ellos son el pueblo escogido. Deben reflejar el carácter de Dios. Deben ser luz por las demás naciones. Pero no son misericordiosos. No hablan la verdad. No son fieles. Son como una prostituta. No están reflejando Dios. Y ni recuerdan quién es su Dios realmente. Ellos están sacrificando, ofreciendo a los Baales, los falsos dioses, los paganos. Israel debe estar reconociendo quién es su Dios. Ellos deben estar reconocidos sus mismos por el carácter de su Dios, por sus promesas, por su bendición, pero han alejado tanto de la palabra de Dios mismo, que ahora parecen como cualquier otra nación. Y mira, en cambio abundan el perjurio, la mentira, las muertes, los robos, los adulterios y homicidio tras homicidio. Ellos están llenos de esas cosas tan mal. Ellos están llenos de injusticia. Han abandonado su ley, su Dios, y no son el pueblo de Dios, como vimos en el primero. Ellos están alabando los mismos dioses de cualquier otra nación. Ellos han convertido en un pueblo lleno de mentiras cuando deben estar llenos de la verdad. Ellos están llenos de muerte cuando deben estar llenos de la vida. Ellos roban cuando Dios quiere proveer. Cometen adulterio cuando su esposo es fiel. Ellos son el opuesto de lo que deben ser. Y hay homicidio tras homicidio cuando deben ser bendición para el mundo. Y todo eso se conecta con dejar el conocimiento de Dios. Porque dice, ni hay conocimiento de Dios. Eso es, hermanos, eso es el base. No son el pueblo como deben ser, porque han dejado de conocer su Dios. Y cuando dejamos el conocimiento de Dios, pronto, hermanos, la verdad y la misericordia son cosas del pasado. Y la gente ya no practican la justicia, sino están llenos de todas esas cosas. Cuando el hombre no practica la justicia, el derramamiento de sangre y la destrucción y toda otra cosa horrible sigue. Y me hace pensar en Romanos capítulo 1. No sé si recuerdan, pero ahí Pablo empieza la carta hablando de la fe, hablando de la vida cristiana. Y al final de capítulo 1, él está diciendo que la gente de este mundo, ellos están llenos de maldad, llenos de pecado. Ellos están lejos de Dios. Y en versículo 28 podemos leerlo, dice, ellos no quisieron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Entonces, el mundo está así. ¿Por qué?
porque no quieren conocer Dios, no han reconocido Dios. Ellos, en Romanos, ellos no quisieron reconocer Dios y por eso siguieron sus vidas de pecado. Ellos continuaron cayendo más y más y más en la oscuridad hasta que Dios los dejó con su mente depravada. Y ahora tú puedes leer la lista ahí, están llenos de cada cosa horrible, llenos de destrucción, llenos de maldad, de fornicación, de homosexualidad, de cada cosa, porque no quisieron reconocer su Dios. Y eso es Israel. Israel está en un estado muy, muy mal. Pero no solamente ellos. Versículo 3, mira. Por eso la tierra está de luto y desfallecen todos sus habitantes. Por eso mueren las bestias del campo, las aves del cielo y aún los peces del mar. Israel debe ser un canal de bendición por todo el mundo. Pero todo el mundo está en un estado mal porque Israel está fallando a seguir su Dios. Israel, como dijimos, son el pueblo escogido. ¿Escogidos para qué? Para traer bendición, para traer el Mesías, el Cristo, el Salvador. Son escogidos para bendecir todo el mundo. Eso es lo que Dios ha prometido a Abraham. Que va a tener muchos descendientes, ¿verdad? Como la arena del mar, para bendecir las naciones. Pero si ellos están alejados de su Dios, ¿cómo va a suceder eso? Si ellos no quieren reconocer su Dios, ¿cómo van a bendecir los demás? ¿Verdad? Y cuando nosotros faltamos el conocimiento de Dios, empezamos a alejarnos de Él. No podemos llegar a un nivel y decir, ya está bien. Eso no es la vida, hermanos. Eso no es cómo funciona. Cuando decidimos, ya es suficiente, no vamos a quedar ahí. Vamos a empezar poco a poco a bajar, hasta que estamos como cualquier otro pecador del mundo. Dios quiere que seamos cada día buscando a Él, conociendo a Él más y más, creciendo cada vez más y más. Eso es lo que Dios quiere y no podemos parar eso. Es un proceso de santificación que dura toda la vida. Y cuando la gente abandona el conocimiento de Dios, la verdad y la misericordia son cosas del pasado. Desaparecen, hermanos. La verdad debe estar enraizada en la palabra de Dios. Nosotros debemos ser como un árbol plantado al lado de un río, con raíces profundos en la palabra de Dios. Y cuando no somos así, empezamos a ser y para ser como cualquier otra persona del mundo. Y eso es exactamente lo que podemos ver con Israel. Ellos han alejado de Dios. Ellos han dejado de crecer. Ellos han dejado de conocer su Dios. No tienen ni conocimiento de Dios. Y por eso están callando. Y tú y yo tenemos que aprender de ellos. Tenemos que estar pegados a nuestro Padre Celestial y tener conocimiento de Dios. Como dice en Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El conocimiento de lo santo es inteligencia. Hermanos, si no estamos conectados a nuestro Padre, vamos a estar llevados por cualquier viento de la sociedad. Vamos a estar llenos de cualquier pecado y costumbre que hay en el mundo y no vamos a ser los cristianos que debemos ser. No vamos a tener
sabiduría, no vamos a tener inteligencia. Vamos a ser como la gente en Romanos 1. Entonces, ellos han alejado de Dios. Ellos no tienen conocimiento de Dios. Pero ¿contra quién está Dios enojado? Exactamente, ¿contra quién? Pues Dios va a empezar enfocados en los líderes y sacerdotes. Porque si sus líderes son caídos, los demás van a seguir. Entonces, versículos 4 al 8. Que nadie entable pleito con nadie, ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece estar en pleito con los sacerdotes. Por eso caerás durante el día y contigo caerá también el profeta durante la noche. Y tu madre la destruiré. Mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé el sacerdocio. Pues te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mientras más numerosos se hicieron, más pecaron contra mí. Por eso yo cambié su honra en afrenta. Se alimentan con el pecado de mi pueblo, sacían su apetito con su maldad. Aquí, hermanos, es muy claro. Dios está enojado primeramente con los sacerdotes, los líderes, los que tienen la responsabilidad de dirigir y enseñar el pueblo. La gente sí deben estar siguiendo las enseñanzas de los sacerdotes para que tengan el conocimiento de Dios. Pero si los líderes no están enseñando, si ni ellos tienen conocimiento de Dios, ¿cómo pueden seguir la gente? Los sacerdotes han fracasado miserablemente, hermanos. Ni los profetas están seguros. Porque unos de los profetas pueden pensar, pues nosotros estamos hablando a la gente, nosotros no somos parte de eso, somos fieles a nuestro Señor, entonces Dios no va a juzgar a nosotros. No, Dios está diciendo, aún los profetas durante la noche van a caer, porque todo el pueblo juntos están lejos de Dios. Y mira, en versículo 6, vamos a leer parte. Mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Cuando faltamos conocimiento de Dios es cuando estamos fritos, hermanos. Si no estamos reconociendo nuestro Señor, estamos fritos. Y cuando el pueblo de Israel está destruido y consumido, no es porque Dios haya perdido su amor o su poder. Es porque el pueblo falta conocimiento. Dios sigue siendo igual, no importa lo que nosotros hagamos. Pero nosotros vamos a sentir la presión y la maldad que es este mundo cuando no conocemos nuestro Señor. Pero ¿por qué faltan conocimiento? ¿Por qué? Versículo 6, otra vez. Puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Cuando un líder, un pastor, desecha la verdad, Dios no va a dejarles engañar a la gente más. Dios no va a continuar con un líder así. Y eso es algo por todos los líderes, pastores, a siempre tener en mente. Yo no soy indispensable. Dios puede levantar a alguien más para cumplir su voluntad. Si yo no quiero
reconocer mi Dios, yo no voy a seguir siendo un líder. Si yo no estoy conectado al Padre, si yo no estoy conectado a la palabra, si yo estoy enseñando mis opiniones y pensamientos y no estoy enseñando la palabra, no voy a seguir. Dios no va a dejarme hacer eso. Dios va a juzgar los líderes y sacerdotes primero. Porque si no queremos reconocer a Dios, Él va a quitarnos de nuestra posición y va a poner a alguien quien va a seguirle a Él. Y es como la historia del rey Saúl y rey David, ¿no? Saúl era el rey elegido de Dios en el principio, el primer rey. Pero después de algunos años, él no tenía conocimiento de Dios. Dios dio oportunidad tras oportunidad, pero cada vez Saúl cayó más y más lejos de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Pues Dios quitó su espíritu de Saúl y le dio a David. Y David estaba sirviendo a Saúl todavía hasta que estaba quitado de su posición. Y Dios usó a David como el rey verdadero, el rey escogido, ¿no? Y Dios prometió a David que él y sus descendientes, si quieren seguir a Dios, van a estar en el trono para siempre. Y eso es lo que vemos con Jesucristo, quien es un descendiente de David. Entonces, por nosotros hoy en día, si no estamos enseñando la palabra de Dios, si la gente no está conociendo a Dios, ¿para qué predicar? Si no estamos apuntando a la gente a Jesús, ¿qué estamos haciendo? Si estamos tratando de tener riquezas por ser un líder, de tener poder, de tener la fama, ¿para qué? No tiene sentido, porque Dios no va a continuar con líderes así. Líderes y sacerdotes y pastores y ancianos, cualquier persona que no quiere seguir a Él y conocer su Dios, Dios no va a continuar con ellos. Entonces, los primeros con los cuales Dios tiene una acusación son los líderes y sacerdotes, pero Dios también va a hablar directamente a la gente porque ellos no están cumpliendo su propósito tampoco. Entonces, versículo 9, de tal pueblo, tal sacerdote. El pueblo es como el sacerdote. Ahora Dios va a enfocar más en la gente, los israelitas, porque tal pueblo, tal sacerdote. Cuando los líderes están lejos de Dios, la gente van a seguir su ejemplo. Entonces continuamos, versículos 9 al 11. De tal pueblo, tal sacerdote, pero yo los castigaré por su conducta. Les daré lo que merecen sus acciones. Comerán, pero no se saciarán. Se prostituirán, pero no tendrán hijos, porque dejarán de servir al Señor. La prostitución, el vino y el mosto hacen que se pierda el juicio. No solo los sacerdotes son culpables, también la gente. Los sacerdotes tienen la responsabilidad de enseñar a la gente, pero la gente tiene la responsabilidad de seguir el Señor por sus mismos. Ellos no pueden echar la culpa y decir, pues los líderes han fallado, entonces no es mi culpa, es ellos, yo solo estoy siguiendo ejemplo. Ellos tienen la capacidad de decir, mis líderes no están viviendo bien, no están siguiendo a Dios, pero yo todavía voy a seguir mi Señor, voy a alabar mi Señor. La gente tiene su responsabilidad también y ellos no están cumpliendo.
Entonces, ¿cómo es que Dios va a juzgar a la gente? ¿Qué va a hacer? Pues comerán, pero no saciarán, se prostituirán, pero no tendrán hijos, porque dejaron de servir al Señor. Eso muestra el juicio que van a sentir, que parte del juicio de Dios es que ellos no serán bendecidos con aumento. Ellos tendrán algo, pero nunca les parece suficiente. Nunca van a estar satisfechos. Hermanos, eso es el juicio. Porque ellos piensan en su mente, pues somos el pueblo escogido, siempre vamos a tener suficiente. Dios siempre va a proveer por nosotros. No importa lo que hagamos, Dios va a cuidarnos. Dios quiere decir, ustedes pueden hacer lo que quieren, pero si no quieren seguirme a mí, no voy a continuar así. Entonces, cuando no tenemos el enfoque correcto, las bendiciones pueden alejarnos de Dios y Dios va a quitar las bendiciones. ¿Para qué? Para que no nos llenamos con idolatría, para que podamos reconocer que tanto necesitamos nuestro Dios. Y en versículos 12 al 14 vamos a continuar con el pecado de Israel. Versículo 12. Mi pueblo le pregunta a su ídolo de palo, y ese palo le responde. Su espíritu de prostitución los hizo errar. Abandonaron a su Dios para prostituirse. Sobre las cimas de los montes ofrecieron sacrificios. Sobre las colinas y debajo de las encinas y álamos y olmos que tenían buena sombra, quemaron incienso. Por eso se prostituyeron sus hijas y sus nueras cometieron adulterio. Pero no castigaré a sus hijas cuando se prostituyan, ni a sus nueras cuando cometan adulterio, porque ellos mismos se van como rameras y ofrecen sacrificios con mujeres de mala fama. Por eso tropieza el pueblo falto de entendimiento. Entonces, aquí podemos ver que la gente no buscan el consejo de Dios. Están buscando el consejo de estos pequeños ídolos de madera que estaban haciendo. Y eso es tonto realmente. ¿Cómo puedes hacer algo de madera y decir, eso es mi Dios ahora? A mí me gusta, me encanta construir cosas de madera, construir muebles, cualquier cosa, construir un pequeño, no sé, hombre, es relajante para mí, pero no puedo entender cómo alguien puede hacer algo de madera y decir, ahora eso es mi Dios, yo he hecho mi propio Dios. No tiene sentido, pero eso es parte de tener un mente depravado y lleno de idolatría. Podemos ver cualquier cosa y pensar, eso es mi Dios ahora. Canción, esa persona, montaña, cualquier cosa podemos pensar, eso ahora va a ser mi Dios. Y eso es lo que los israelitas han hecho. No tiene razonamiento y buscan un Dios en cualquier lugar menos el Dios verdadero. Y la idolatría de Israel fue como adulterio contra el Señor. Cada sacrificio hecho a un Dios pagano era como un acto de adulterio. Y esta es una imagen tan sorprendente cuando pensamos en quién es Dios, ¿verdad? Ellos están cometiendo esos actos de adulterio contra alguien quien es cuán increíblemente fiel
y bueno. Eso es el Señor con su pueblo. Él solamente quiere lo mejor, pero ellos están cometiendo adulterio contra Él. Y el adulterio nunca tiene excusa, pero es aún más atroz contra un cónyuge bueno, fiel y amoroso, ¿verdad? Eso es lo que Israel están haciendo contra Dios. Pero Dios va a juzgar, sí, todo el pueblo, pero Él no va a dar un juicio especial a las mujeres, porque ellos están siguiendo el ejemplo de sus maridos, sus líderes, sus sacerdotes. Ellas van a recibir el juicio que es parte de todo el pueblo, pero no van a recibir algo especial. Ellas solo están viviendo lo que los demás muestran que está bien. Y eso debe llamar nuestra atención como hombres, como esposos, como padres. Nosotros damos el ejemplo para los demás. Y cuando nosotros estamos viviendo en pecado, es como estamos diciendo, está bien. Nuestra familia puede ser una familia de orgullo. Está bien, yo quiero ser orgulloso, entonces mi esposa puede seguir mi ejemplo. Eso nunca debe pasar, hermanos. Tenemos que recordar que somos ejemplos, líderes de nuestras familias. Sí, nuestras esposas, hijas, amigas, hermanas, tienen su propia responsabilidad, claro que sí. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de ser ejemplo por ellas también. Entonces, esa es la parte retorcida de la idolatría, hermanos. Porque no es como Israel dijeron oficialmente, queremos dejar al Señor y seguir los ídolos. No están diciendo eso. Israel quería agregar la adoración de dioses paganos a la adoración de su Dios. Dios recibió esto de la misma manera que lo haría un esposo si su esposa dijera, quiero que sigas siendo mi esposo, pero quiero amantes también. No eres suficiente para mí, necesito mis amantes. Qué doloroso, ¿verdad? Yo soy un esposo y si mi esposa me dijo, quiero amantes también, eso me quebrantaría, hermanos. No puedo imaginar, no, más bien no quiero imaginar eso, pero eso es lo que nosotros y Israel hagamos contra Dios. Cuando elegimos los ídolos, tenemos un esposo fiel. Él quiere que seamos fieles a Él también. Entonces, hermanos, eso es la idolatría. Y es tan astuto que trata de moverse al lado de Dios. Mira, no dice adórame en su lugar. Más bien dice, adórame también. Y eso es peligroso. Eso es lo que debemos tener cuidado. A menudo hay cosas en nuestras vidas que tenemos que elegir. Podemos decir, quiero Dios o quiero mi pecado, porque no podemos tener ambos. Y ahora, versículos 15 y 16, vamos a ver una advertencia para que Judea no siga el ejemplo de Israel. Entonces, versículo 15. Pero si tú, Israel, te prostituyes, por lo menos Judá no peque. Y no entren en Gilgal, ni vayan a Bet-Aven, ni juren, vive el Señor, porque Israel se apartó del camino como novia indomita. Y ahora quieren que el Señor los cuide en amplios pastos como si fueran corderos. Entonces, si recuerdan en este momento, el pueblo de Dios está dividido en dos reinos.
Israel al norte y Judá al sur. Y la apostasía de Israel fue peor que la apostasía de Judá. Por eso se advierte a Judá que no deben seguir el ejemplo de Israel. Israel han apartado de Dios, pero quieren seguir con las bendiciones. Entonces, Judá tiene esta advertencia de no seguir el ejemplo y los caminos de sus vecinos pecaminosos. Dios advierte que ni entran Gilgal ni Betaben. Y por los que no saben, Gilgal era el centro de adoración a Dios, pero se convirtió en un lugar de culto pagano. Y Betaben era Betel antes, la casa de Dios, pero ahora ha recibido el nombre de Betaben, y significa un lugar de rituales paganos. Israel ha convertido sus lugares de alabanza y de adoración al Señor en lugares de adulterio, en una casa de fornicación. Ellos apartaron del camino y Judá y nosotros debemos aprender de su historia y no seguir su ejemplo ni su camino. Dios quiere ser nuestro pastor y Él quiere que seamos sus ovejas. Pero para ser buenas ovejas tenemos que seguir el pastor. Tenemos que pegarnos a Él. Tenemos que escuchar su voz, conocer su voz y obedecer a Él. Porque cuando una oveja vaya por otro camino, es prácticamente seguro que van a morir. Porque las ovejas son animales que no tienen inteligencia. Y eso es como nosotros, ¿no? Cuando vayamos por otro camino, cuando no escuchamos a nuestro Señor, estamos en un mal estado. Entonces, terminaremos con versículos 17 al 19. Efraín se inclina por los ídolos, déjenlo. Se corrompe con su bebida, se prostituye sin descanso. Sus príncipes aman lo que es vergonzoso. El viento los atrapó en sus alas y por sus sacrificios serán avergonzados. Entonces aquí dice Efraín, ¿verdad? Efraín era la tribu o el nombre para decir el tribu más grande de Israel. Y eso es solamente una manera de decir Israel, de hacer referencia a todo el pueblo de Israel. Entonces, aquí podemos poner Israel. Israel se inclina por los ídolos. Déjenlo. Déjenlo. Dios está diciendo que ellos han hecho su elección. Déjenlos. Qué trágico, ¿verdad? Qué trágico. Es cuando Dios dice a su pueblo, a un pueblo, déjenlos. Déjenlos ahí. No voy a tratar más con ellos. Eso es un día muy triste. Es como Dios está diciendo, Efraín, el reino del norte, Israel, se unió con sus ídolos. Déjenlo. No le advierta más. No le habla más. Déjenlos. Wow. Eso es una forma que Dios va a expresar su juicio que viene contra Israel. Dios simplemente dejará a Efraín. Va a dejar Israel ahí donde están.
Y cuando, no sé si recuerdan en la historia, después de eso, el ejército asirio va a venir para conquistar Israel, ¿verdad? Y cuando el poderoso ejército asirio venga contra ellos, los israelitas pueden luchar con todas sus fuerzas, todos sus equipos, todo que tienen, pero Dios los dejará ahí para ser conquistados, para sentir lo que han hecho. Y así es la acusación de Dios contra Israel. Se han unido con sus ídolos, han engañado a su fiel esposo con amantes, se han apartado de la palabra de Dios y ni los sacerdotes son fieles. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dios los dejará para sentir la presión de su elección, para que algún día a lo mejor pueden regresar a Él. Y eso, hermanos, debe llamar nuestra atención. Nosotros necesitamos nuestro Señor. No podemos vivir la vida aparte de Él. Él es nuestro sustentador, nuestro proveedor. Él nos va a proteger. ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo vamos a ir por otro camino? Si estamos lejos de Dios, hermanos, estamos lejos de misericordia, de verdad, de la vida misma. Hermanos, tenemos que reconocer nuestro Dios siempre. Y eso es nuestra aplicación por hoy día. Aprender de esa historia. Realmente tomarlo en cuenta en nuestras vidas. Ponerla en práctica. Podemos ver lo que va a pasar con el pueblo de Israel cuando no quieren reconocer Dios. Y nosotros podemos decir, Dios, ayúdame a vivir cada día contigo. Porque mira, el pueblo de Israel, ellos hubieran dicho, pues nosotros estamos todavía haciendo cosas para Dios. También todavía sacrificamos ofrendas para nuestro Señor. Pero Dios no quiere que solamente hagamos cosas para Él o por Él, sino Él quiere que hagamos cosas con Él. Él quiere vivir la vida con nosotros. Él quiere tener una relación con nosotros y Él quiere que tenemos el conocimiento de nuestro Señor. Entonces, ¿cómo tenemos este conocimiento? El temor del Señor. Pues nosotros podemos conocer a Dios a través de su palabra, a través de oración, a través de servir, a través de ser parte de la iglesia. Entonces, hermanos, si quieren seguir el ejemplo de Israel, pueden ver lo que va a suceder. Pero si quieren conocer a Dios y vivir la manera como debemos como cristianos, tenemos que leer nuestras Biblias, tener tiempo de oración, enfocarnos en Él. Él va a proveer todo lo demás. Tenemos que ser, como dice en Salmo 1, ser como un árbol plantado al lado de un río, con raíces fuertes en su palabra. Entonces, hermanos, eso es nuestra meta hoy día. Pasar más tiempo en la palabra de Dios. Yo leía una noticia que decía, si nosotros pasamos 30 minutos en la palabra cada día, podemos leer toda la Biblia en 2 años. En un año. Si pasamos 1 hora cada día, podemos leer la Biblia en 3 meses. Y si pasamos 2 horas y media cada día en la palabra,
Podemos leer toda la Biblia cada mes. Eso es increíble, porque elegimos cualquier otra cosa. Entonces, hermanos, si quieren conocer a Dios, lea la palabra. Vamos a terminar con una oración. Señor Jesús, gracias por darnos el libro de Oseas. Gracias por hablar a través de tu profeta, para que nosotros podamos aprender de su historia, para que nosotros podamos aprender de la historia de Israel, para que nosotros podamos crecer como tú quieres, Señor. Ayúdanos a poner en práctica lo que hemos visto. Sabemos que han caído tanto por falta de conocimiento de ti, Señor. Llénanos con conocimiento de quién eres, Señor. Llénanos con tu Espíritu, Señor, con tu palabra. Darnos mentes renovadas, mentes que entienden tu palabra, corazones que quieren pasar tiempo en la oración. Señor, ayúdanos a ser los cristianos que tú quieres que seamos. Señor, quita los ídolos, los amantes de nuestro corazón. Señor, ayúdanos a recordar que por medio de Jesús nos has comprado por un precio. Quieres restaurarnos, quieres que nosotros vivimos esa vida que tú tienes para nosotros. Señor, ayúdanos a ser como árboles plantados al lado de un río. Ayúdanos a tener raíces fuertes y profundos en tu palabra, Señor. Eso es la única manera para vivir la vida, Señor. Ayúdanos a entender eso. Ayuda a cada uno de mis hermanos a vivir sus vidas de acuerdo con su palabra, en una relación contigo, por medio de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y es en su santo nombre que pedimos esas cosas. Amén. Amén. Muchas gracias, hermanos. Gracias por conectar cada semana a nuestro estudio de Oseas. Siguen leyendo. Pueden leer más adelante para tenerlo ya en mente. Pero ahora ya solamente estamos entrando. Capítulo 4 de 14. Entonces, lean este libro y piensan en sus propias vidas. Aplicarlo a tu vida hoy en día para no cometer los mismos errores que Israel. Pero una vez más, hermanos, gracias como siempre por conectar. Yo soy Alex Frucci de Calvary La Semilla y nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.